Es la edición de este día 5 de noviembre del año 2020 de El Comercio TV en la mañana de este día. Ali, querida, ¿cómo estamos? Muy buenos días con todos nuestros amigos televidentes que este momento están atentos a unirse a la señal de El Comercio TV con toda la información amplia del ámbito nacional y también internacional. Tenemos enfrente variadísima información, así que invitados todos los que acaban de sintonizarnos. Abrazo grande, que sea un día bendecido. La temperatura a esta hora en el distrito metropolitano de Quito está en 7 grados centígrados. Hace un poquito de frío, así que tiene que salir bien cubierto de su casita. Vamos a empezar con la información. Les contamos que en estos días el Consejo Nacional Electoral se apresta a resolver la situación de los movimientos Juntos Podemos y Justicia Social, tras la resolución del Tribunal Contencioso Electoral que les faculta su participación en las elecciones del 2021. El CNE espera que antes del inicio de la campaña electoral el 31 de diciembre todo ya esté en regla. Una vez que 14 binomios presidenciales ya están confirmados con la inscripción, tienen el pasaporte en mano para constar en la papeleta electoral para las elecciones del 2021. A ello se podría sumar el exprefecto de la SUAY, Paul Carrasco, acompañado de Fran Vargas Anda, por Juntos Podemos, una vez que el Tribunal Contencioso Electoral dispuso al Consejo Nacional que se le dé vía libre. Algunas candidaturas de Juntos Podemos ya pasaron el proceso de inscripción de candidaturas y de calificación, por lo que estamos trabajando ya en una propuesta de cronograma para cumplir con el restante de etapas que le correspondería por derecho a este movimiento político. Resolución del contencioso electoral que también beneficia a Justicia Social, con lo que se le abre el camino para los próximos comicios, a pesar que hasta la fecha no ha presentado binomio presidencial, debiendo arrancar desde cero con el proceso de democracia interna. Miraremos los plazos que corresponde otorgarles, porque ustedes saben que la campaña electoral empieza el 31 de diciembre y esperamos que para esa fecha ya puedan empezar en condición de igualdad la campaña electoral, que les corresponde también participar a estos dos movimientos que han sido reconocidos por el Tribunal Contencioso Electoral. Paralelamente, el máximo organismo electoral continúa sacando números sobre el presupuesto que ya fue reducido de 114 millones de dólares a 83 millones, una vez que algunos costos serían asumidos por entidades del Ejecutivo. Pero falta por resolver dos temas con el Ministerio de Economía para el desembolso de los recursos. El uno hace referencia al centro de mando, donde se tenía previsto efectuar los debates, lo que sería en UNASUR, a un costo menor. Pero por situaciones de logística, por otros fines que están ya trabajando, se está trabajando, nos han hecho llegar un comunicado que no va a ser posible acceder a ese espacio, y estamos buscando de que podamos tener otro espacio, si es posible, con las mismas garantías, con los mismos espacios, de ser necesario, o tendremos que pedir que se nos reponga ese presupuesto para poder contratar de forma externa, ¿no? El otro tema comprende la difusión de las campañas informativas sobre el proceso, que ya no sería posible efectuarlo a través de cadenas nacionales, informó Héctor Romero. María del Carmen Maldonado, presidenta del Consejo de la Judicatura, destacó la evaluación a la Corte Nacional de Justicia y el proceso de designación de los nuevos jueces de la misma, en donde participan destacados personajes de la ciudad. Veamos. Apostamos luego del proceso de evaluación a la carrera judicial, y por eso es que contamos con 4 jueces de esta provincia actualmente en la Corte Nacional de Justicia: doctores, magistrados, Cristóbal Cordero, Yuri Palomeque, Pablo Valverde, Marco Terán Tobar. Son hijos de esta tierra, así como muchos de los catedráticos y expertos que están en este momento conformando los distintos tribunales para el proceso de concurso público de méritos y oposición con impugnación y veeduría ciudadana para seleccionar las y los mejores jueces del país. Y mediante decreto ejecutivo se delegó a la Agencia de Regulación y Control para que sea la entidad que fije los precios referenciales de los combustibles, como lo venía haciendo Petroecuador. Desde noviembre, la Agencia de Regulación y Control de Energía será la encargada de fijar los precios referenciales de los combustibles. Los mismos se regirán a las bandas que existen sobre... Que es un mercado que controla el Estado para que no suba del 5% mensual.
Antes los precios referenciales los fijaba Petroecuador. Ahora los cálculos los realizará la Agencia de Regulación y Control en función de los marcadores internacionales, costos de fletes, seguros, tributos, transporte y almacenamiento. El Estado puede poner su agencia de regulación. Ahora, esta única agencia controla todo. Pues ha llegado el momento en que sustituya a un productor como Petroecuador del rol de poner un precio. Para evitar especulaciones y desinformación, autoridades enfatizan en lo siguiente. Los precios del gas doméstico de consumo residencial no cambian, no se alteran, no suben, siguen en congelamiento. Los precios de los combustibles se exponen el 11 de cada mes de acuerdo a la dinámica internacional y marca un límite del precio máximo al que ninguna comercializadora puede sobrepasar, informó Valeria Navarro. Vamos a separarnos brevemente y al retornar Ecuador, Colombia y Chile, conjuntamente con Perú, se pronunciaron en conjunto en contra de la pesca ilegal. Expresaron su preocupación por el incremento de esta actividad. Estas y otras informaciones al retornar en la edición de la mañana de Comercio TV en la señal de Televicentro. Una pausa y venimos. Ahora protegerte del COVID-19 depende de tus acciones. Es importante mantener distanciamiento social en todos los lugares públicos. Cuida que estés alejado 2 metros de otras personas y no realices reuniones presenciales si no es necesario. Recuerda que la pandemia aún no termina. Cuida de ti y de tu familia. Gracias siempre por acompañarnos en esta edición del 5 de noviembre. Ecuador, Colombia, Chile y Perú se pronunciaron en conjunto contra la pesca ilegal. Expresaron su preocupación por el incremento de esta actividad y sus consecuencias en los ecosistemas marinos de la región. Le contamos. A través de un comunicado de prensa, los ministros de Relaciones Exteriores de Ecuador, Colombia, Chile y Perú reafirmaron su compromiso con la conservación del océano y el uso sustentable de estos recursos a través de una declaración conjunta condenando la pesca ilegal no declarada y no reglamentada en alta mar, y reafirmaron la importancia de la pesca sustentable de acuerdo con los instrumentos internacionales pertinentes y en cumplimiento de las medidas de conservación de las organizaciones regionales de ordenamiento pesquero. Esta declaración se da apenas meses después de que una flota de 300 embarcaciones chinas amenazara la Reserva Marítima de Galápagos, por lo cual, a decir de la exministra de Ambiente Yolanda Cacabatze, este pronunciamiento en conjunto se vuelve necesario. Cuando hablamos del océano, lo más sensato y lo más estratégico es que los países vecinos que comparten la misma cuenca puedan trabajar y tener una unidad de criterio y también puedan apoyarse mutuamente. La declaratoria forma parte de la estrategia regional que se está formulando para salvaguardar los ecosistemas marinos. Cacabatze conforma el equipo que diseña esta propuesta por parte de Ecuador, que aunque avanza lenta va tomando rumbo, por lo cual sugiere que pese al cambio de gobierno el próximo año, el país debe mantenerse en este camino. Porque no importa qué tendencia tenga un gobierno, la seguridad alimentaria es vital para cualquiera de los momentos y de las tendencias. Informó Carolina Basante. Y la Comisión de Fiscalización ultima detalles del informe sobre el proceso de juicio político en contra de la ministra de Gobierno, María Paula Romo. Los integrantes de la mesa coinciden en que el proceso debe pasar al Pleno. A las 8 de la mañana de este jueves está convocada la Comisión de Fiscalización para analizar y votar el informe sobre el proceso de juicio político en contra de la ministra de Gobierno, María Paula Romo. Así lo confirmó Elio Peña, presidente de esta mesa legislativa. El informe ya está en manos de los 11 integrantes de la comisión. Mañana se dará lectura y obviamente se recogerán las observaciones necesarias. Peña considera que hay elementos suficientes para que el proceso sea derivado al Pleno, pues estarían sustentadas las 3 causales del pedido de censura. Hay un cumplimiento de funciones por parte de la rectora de seguridad, que en este caso es la señora ministra, y eso ya está por demás confirmado. Y con esto concuerda la social cristiana Mercedes Serrano, también miembro de la mesa de fiscalización. De alguna manera, ella defendió la democracia, ella actuó conforme a los lineamientos jurídicos que le permitían, pero dentro de todo el contexto de las decisiones tomadas por ella, toda libre de las responsabilidades que
haya incumplido en contra de la ley. Romo es acusada del incumplimiento de funciones en 3 aspectos relacionados al paro de octubre de 2019. El uso de bombas lacrimógenas caducadas, el gaseo a los centros de acogida de manifestantes y la tardía convocatoria del Comité para la Protección de Periodistas. En sus descargos, Romo explicó que ella no es responsable operativa de la policía ni tampoco encargada, pues no preside el Comité para la Protección de Periodistas. Aún así, los legisladores encuentran elementos en su contra. Que ella, como primera vocera del gobierno en el tema del paro, debió exigir que este comité por la seguridad de los periodistas se active y no lo hizo. Que no está en discusión el daño o no a la salud de una bomba caducada. Lo que está en discusión es que ella utilizó bombas caducadas, algo que no debía haber utilizado. De llegar el juicio político al Pleno serán necesarios 91 votos de respaldo para la censura y destitución de Romo, algo que según Amapola Naranjo, una de las interpelantes, no será problema. Ella confía en el apoyo de los bloques. Hay una conciencia social que le está exigiendo a la Asamblea que haga su trabajo, que es fiscalizar. Informó Carolina Basante. Al retornar, el COE cantonal de Guayaquil emitió nuevas medidas para evitar una expansión del COVID-19 en esa ciudad. En instantes, más información. Muchas gracias por acompañarnos aquí en Comercio TV y es momento de saludar a nuestra invitada el día de hoy. Se trata de Diana Atamaín, presidenta del Consejo Nacional Electoral. Muy buenos días, ingeniera, bienvenida. Buenos días, muchísimas gracias. Ingeniera, en este momento, ¿cuántos son los binomios que ya están calificados en firme y cuántos a la espera de su confirmación, de acuerdo a los procesos que se deben seguir en el Consejo y también en el Tribunal Contencioso Electoral? Claro que sí. De las 17 listas que presentaron la solicitud de inscripción, hasta la presente fecha tenemos 14 binomios que se encuentran ya en firme. Un binomio con apelación que es de UNES, que se encuentra en el Tribunal Contencioso Electoral por resolver, y 2 binomios inadmitidos. De esta, Libertades Pueblo, que fue eliminado el partido político, ya también en firme, con pronunciamiento del Tribunal Contencioso Electoral, y por definir el binomio de Juntos Podemos, y uno también por definir por Justicia Social, que el Tribunal Contencioso Electoral ha manifestado que estos partidos políticos continúan con su vida jurídica. Precisamente, ¿qué es lo que hace falta para que el binomio Arauz-Rabascal esté en firme? Se conoció que se presentó un recurso en contra de la calificación de este binomio. Sí, en este momento el Tribunal Contencioso Electoral tiene que definir, tiene 15 días una vez que admiten a trámite. Nosotros ya hemos remitido la información que ellos requieren para su pronunciamiento sobre una apelación que se hace a la inscripción de este binomio, que es un recurso que es válido para las personas o los partidos políticos que en su momento objetaron al Pleno del Consejo Nacional Electoral, pero una vez rechazada esa objeción tienen la segunda posibilidad y de última instancia de hacer la apelación ante el Tribunal Contencioso Electoral. Esperamos el pronunciamiento del mismo para nosotros proceder a la inscripción o no de forma definitiva ya dentro de este proceso de calificación de candidaturas. ¿Cuál es la situación de las 4 organizaciones políticas sobre las cuales existía un proceso de extinción? Usted ya nos ha adelantado un poco, pero ¿qué es lo que pasa con Juntos Podemos y también Justicia Social? ¿Estas van a poder ingresar al proceso electoral? Así es, el Tribunal Contencioso Electoral ha emitido su sentencia en la que determina e inclusive nos pone plazos para nosotros revisar los procedimientos de inscripción de sus candidaturas. En el caso de Justicia Social nos corresponde mirar desde el principio, desde mirar los procesos de primarias, de democracia interna, y no siendo así el caso de Juntos Podemos, que ya trascendió ese proceso y hay algunas candidaturas que toca revisar los requisitos para que puedan calificar y seguir el proceso normal. Pueden tener objeciones, pueden tener apelaciones hasta el 31 de diciembre que empieza la campaña. Esperamos ya resolver todo este proceso de los partidos políticos que el Tribunal Contencioso Electoral ha decidido que continúan con su vida jurídica. ¿Cuál es la situación de Libertades Pueblos y también de Fuerza Compromiso Social? Nos estaba contando justamente que Libertades Pueblo, ¿cuál es la situación? ¿Ya está eliminado definitivamente?
Sí, Libertad es Pueblo está eliminado definitivamente, mientras que Juntos Podemos sigue con su personería jurídica y nos toca completar con los procesos que quedaron pendientes antes del pronunciamiento del Tribunal Contencioso Electoral. ¿Cuándo se podrá conocer entonces de manera ya definitiva cuáles son los binomios aprobados para los comicios del 2021, después de que crucen todas estas etapas del CNE y también los procesos que se siguen, las apelaciones en el Tribunal Contencioso Electoral? Bueno, en este momento, en la instancia administrativa, que es con el Consejo Nacional Electoral, hemos resuelto todos los temas que nos corresponde a nosotros, que son la calificación de binomios presidenciales, asambleístas, provinciales, nacionales y parlamentarios andinos. En este momento nos encontramos resolviendo los recursos que se interponen de las candidaturas provinciales. De la misma manera, esperamos también el pronunciamiento de última instancia del Tribunal Contencioso Electoral de las apelaciones que acabo de manifestar de los binomios y que también existen para parlamentarios andinos y asambleístas nacionales. Es decir, este proceso continúa, pero la mayor parte se encuentra ya en la cancha, para decir de alguna manera, del Tribunal Contencioso Electoral. Lo óptimo, lo ideal sería, y aspiramos que esto así suceda, que todas las calificaciones de las candidaturas, estén en firme antes de empezar la campaña, para que todos empiecen en igual de condiciones a competir en esta lid electoral. Es decir, en diciembre, más o menos. El 31 de diciembre inicia la campaña electoral, pero también es importante que no necesariamente esperaremos a que se dé esta proclamación definitiva de las candidaturas, puesto de que con fecha anterior, esperamos que ya con las candidaturas que ya están en firme y cerradas todas las listas, a finales de noviembre o antes, si es posible, las candidaturas provinciales, por ejemplo, podamos ya tener en firme para poder enviar al IGM, al Instituto Geográfico Militar, para la impresión de las papeletas. Es decir, que tendrá que coincidir con esta fecha. Así es, esperamos que esto se dé, porque también los plazos corren para que el Instituto Geográfico Militar cumpla con los plazos previstos de tener ya la integración del paquete electoral para su distribución para el día de las elecciones. ¿Y cómo avanza el proceso de inscripción de asambleístas nacionales? Las asambleístas nacionales, nosotros tenemos 13 listas de candidaturas ya en firme, con sus candidaturas en firme, una lista pendiente que es de Juntos Podemos, porque acabo de explicar, está en proceso de completar la calificación de candidaturas, una lista negada en firme, que es la de Fuerza EC, y 3 listas en la fase de subsanación, como es Pachacuti y Unión Ecuatoriana. Libertad es Pueblo, como conocemos, tenemos que revisar, porque este es un caso muy especial que no se ha dado. Libertad es Pueblo, si bien es cierto, ya ha perdido su personalidad jurídica, sin embargo, antes del pronunciamiento del Tribunal Contencioso Electoral, tuvimos una etapa de calificación de candidaturas de este movimiento que ya quedaron en firme, porque así se dio las condiciones y los plazos para tratar el tema de Libertad es Pueblo. Tendremos que definir con un informe jurídico que si se inscriben o participan o no estas candidaturas que ya están en firme. Como principio constitucional, las candidaturas, una vez que ya son calificadas, aceptadas y están en firme, son irrenunciables. Sin embargo, nosotros esperamos el criterio jurídico para mirar cómo se procede en el caso de las candidaturas, de algunas candidaturas que ya quedaron en firme en el caso de Libertad es Pueblo. ¿Cuándo se podrá conocer esto? En los próximos días nosotros tendremos ya los informes para que el Pleno del Consejo Nacional Electoral decida qué sucede en este caso del movimiento Libertad es Pueblo. Cambio de tema, Presidenta, en los temas de presupuesto, el nuevo ministro de Finanzas, Mauricio Pozo, estableció un techo de 83.5 millones de dólares para la realización de este proceso electoral, haciendo un llamado justamente a la optimización de recursos debido a la pandemia. ¿Esto se tendrá que tratar nuevamente en el Pleno del CNE? Así es, nosotros hemos trabajado de forma coordinada con el equipo técnico del Ministerio de Finanzas, siempre teniendo presente que el objetivo principal, y sin perder de vista, que los recursos de los ecuatorianos deben tener el interés de salvar la vida de los ecuatorianos y invertir para combatir la pandemia.
con esos criterios de austeridad y con la realidad que vive el país, en la realidad económica, hemos logrado optimizar este presupuesto sin dejar de cumplir con las actividades planificadas, sino compartiendo, digamos, de alguna manera algunos servicios y productos que nos dará el Ejecutivo, pero el rubro más importante en esta optimización que no asumirá ninguna institución es la reducción de sueldos y salarios del personal que se contrata en proceso electoral, que tuvimos un ahorro aproximadamente de 16 millones de dólares, que es el rubro más importante. Sin embargo, de esto nosotros queremos ya definir en estos días, yo había dicho entre hoy y mañana, si es posible, el presupuesto definitivo, puesto de que todavía no se ha concretado el ofrecimiento del Ministerio de Finanzas de parte del Ejecutivo, el alquiler del centro de mando y el espacio o el lugar donde se darán los debates presidenciales, que es obligatorio y que nos toca contratar en el caso de que no podamos acceder a las instalaciones donde eran las oficinas de UNASUR, que fue el primer planteamiento, y hay unos 2 rubros más que tienen que ver con campañas publicitarias sobre el proceso de las elecciones, la forma de votación, etcétera, que está por definirse, y esperamos que en las próximas horas podamos cerrar con aquello para que el Pleno del Consejo Nacional Electoral revise y dé su aprobación a esta optimización del presupuesto, que al inicio fue de 114 millones y que ahora quedaría con un tope de 83 millones de dólares. Entonces, la solución que se le daría al Ministerio de Finanzas, como usted ya lo ha mencionado, Presidenta, con respecto a este tema del lugar en donde será el centro de mando y también los debates presidenciales, será hacer una contratación externa. Así es, así fue planificado. Sin embargo, con esta posibilidad de que se puedan ocupar estas instalaciones que no han sido utilizadas en los últimos tiempos, teníamos la posibilidad también de ahorrar por ese lado. Sin embargo, esperamos que esto se dé por unas cuestiones de logística, de algunas complicaciones que tiene este edificio. Estamos a la espera de que en las próximas horas tengamos el resultado ya definitivo, o si no tendremos que mirar que el Ministerio de Finanzas asigne esos recursos que al principio fueron considerados como un aporte o una contraparte del Ejecutivo. ¿Se piensa optimizar también con respecto a lo que se ha hablado en estos días de no hacer un conteo rápido? ¿Esto es una decisión ya definitiva? No, nosotros hemos analizado esta posibilidad de hacerlo, hemos conversado con algunos consejeros, tenemos el interés de hacerlo. Sin embargo, la falta de recursos económicos, donde se ha optimizado en todo lo que se ha podido, no se había presupuestado dentro de lo que se aprobó en el Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, si logramos nosotros del presupuesto que tenemos optimizar aún más, siempre en los procesos de contratación, en los términos de subasta inversa, siempre hay ahorros. Si logramos tener los recursos, lo haremos. En todo caso, es también un tema que se debatirá en el Pleno del Consejo Nacional Electoral, o tendremos también que conversar con el Ministerio de Finanzas para que nos asignen esos recursos para nosotros poder realizar el conteo rápido. ¿Cuánto es el presupuesto que se necesita para el conteo rápido? Bueno, de los informes técnicos que nosotros habíamos pedido a las áreas pertinentes, aproximadamente el conteo rápido para presidente de la República a nivel nacional, obviamente, sería alrededor de $300.000, que es un rubro importante para nosotros, que tendremos que ver de dónde salen esos fondos. Señora Presidenta, ¿cuál es el plan de contingencia que tiene el CNE para las elecciones del 2021, dado la pandemia por el COVID-19? Hemos visto ya que ciudades como Guayaquil han aumentado sus restricciones. Sí, es un tema bastante complicado para nosotros, y yo creo que para todos los ecuatorianos y por las instituciones que nos interesa cuidar de que se pueda dar un rebrote, o sea, un momento en el que se puede dar mayores contagios el día de las elecciones. Y también, no solo en esta, sino en el momento de las campañas, de la campaña electoral que harán los candidatos, por lo que estamos coordinando con diferentes instituciones, sobre todo con el COE Nacional, y últimamente hemos tenido y estamos por revisar ya un proyecto que lo hemos planteado con el ECU 911 a nivel nacional, para que el control sea sobre todo más efectivo por fuera de los recintos electorales,
en esa donde nosotros no es el ámbito de nuestra competencia, sino dentro de los recintos. Dentro de los recintos contaremos con ayudantes sanitarios, personas que nos ayudarán a mirar el distanciamiento, que la gente lleve mascarillas, etcétera. Pero por fuera de los recintos es la competencia de los gobiernos autónomos descentralizados, de la Intendencia de Policía, que es el uso del espacio público, y para esto ECU 911 tiene un proyecto en el que nosotros buscaremos vigilar para que este distanciamiento también se cumpla por fuera de los recintos y de esa manera evitar mayores riesgos o mayores contagios el día de las elecciones. Aparte también nosotros proveeremos a los miembros de las juntas receptoras del voto de un kit sanitario con mascarillas, con gel, con alcohol, y también otra medida de contingencia es de que los biombos no serán ya de cartón sino de plástico, que nos dan la posibilidad de hacer la desinfección en el momento que sea necesario, porque con el cartón no resistiría, y haremos algunas recomendaciones también a la ciudadanía, como por ejemplo que cada ciudadano pueda en la medida de sus posibilidades llevar su propio esperográfico para señalar las papeletas el día de la votación. Se espera entonces con estas medidas evitar también las aglomeraciones y que todo fluya con normalidad. Esperamos que respondamos de forma positiva. Lamentablemente vemos como en Guayaquil, en la ciudad de Quito, se están advirtiendo de que las autoridades manifiestan de que no ha habido esa responsabilidad de la ciudadanía de mantener el distanciamiento social, de la utilización de las mascarillas, pero esperamos que todo esto que va sucediendo en estos días pueda servir para que sean como lecciones aprendidas y podamos ir tranquilos, seguros, el día de las votaciones a ejercer nuestro derecho y obligación de elegir a las próximas autoridades. Ingeniera Tamaín, por otro lado, se aprobó recientemente el reglamento del sistema informático. Este garantiza la transparencia y seguridad del proceso electoral. Hay críticas todavía por parte de algunos sectores políticos y también consejeros sobre el software. Sí, nosotros hemos aprobado ya en el Pleno del Consejo Nacional Electoral 2 herramientas importantísimas que dan y señalan el camino de ir a unas elecciones transparentes, que eso es el compromiso que nosotros tenemos. Esto es, primero, el reglamento de cómo se llevará el sistema informático y el proceso de elecciones, y luego está los mecanismos de implementación y de todos los cambios que se harán al sistema informático. Son 2 herramientas muy importantes que no podemos perder de vista. Sin embargo, eso no es suficiente para la autoridad electoral o para la institución como tal. Hay otros elementos que tienen que también ser parte de un proceso que garantiza transparencia, como es la participación activa, amplia, abierta de las misiones de observación internacional, de los observadores nacionales, de la conformación de los equipos de auditoría por parte de los partidos políticos que tienen que involucrarse para que miren y den seguimiento desde dentro del Consejo Nacional Electoral cómo se preparan las elecciones. Son elementos fundamentales en el que nosotros hacemos un llamado urgente y para que participen y de esa manera sean parte de la preparación de los comicios del 2021. A la ciudadanía, a las organizaciones sociales que se inscriban como observadores. Hasta el momento tenemos ya 1.500 pedidos de observadores nacionales, lo cual a nosotros nos llena de satisfacción, pero ojalá dupliquemos ese número y de esa manera podamos tener un control efectivo, no solo desde dentro del Consejo Nacional Electoral, sino desde los actores externos, que eso es lo que da garantía de transparencia al proceso y el cuidado y respeto que tendremos de forma absoluta al pronunciamiento del pueblo ecuatoriano el día de las elecciones en las urnas. Precisamente se abrió una nueva convocatoria, no sé si llamarlo así, para que los actores políticos entren en este proceso de auditoría, pues al principio no tuvo mayor acogida, ¿no? Así es, tuvimos solamente la respuesta de 2 organizaciones políticas nacionales, como es el Movimiento Creo y la Alianza UNES, y 4 organizaciones provinciales. Por eso nosotros volvimos a hacer un nuevo llamado, una segunda convocatoria para que participen, porque es fundamental que ellos estén. Asimismo, haremos una segunda convocatoria para que se inscriban también, participen organizaciones de la sociedad civil, organizaciones sociales, la academia, las universidades,
universidades, que ayer devolvimos ese informe para que se amplíe esta invitación, porque nos interesa que haya mayor participación y vigilancia en este proceso electoral venidero. ¿Hasta cuándo estará abierto este proceso? Bueno, desde el momento que nosotros aprobemos la invitación o la convocatoria, que se inscriban más instituciones de la sociedad, de la academia, tendrán 5 días términos para que puedan inscribirse y calificarse como observadores nacionales. Para finalizar, señora presidenta, tengo que decirlo, hace unos días se publicó las últimas encuestas y el 85% de la población no confía en el CNE y solo 2 de cada 10 están interesados en los próximos comicios. ¿Cómo revertir esta tendencia que hay en la ciudadanía con respecto al CNE? Bueno, lamentablemente en el Ecuador la crisis social, la crisis económica y por situaciones que históricamente se vienen arrastrando, estamos en una crisis institucional de credibilidad. Tenemos las Fuerzas Armadas, que es una de las instituciones que goza de mayor credibilidad. Sin embargo, esto no debe ser una justificación, sino precisamente por esto la ciudadanía debe comprometerse a participar de forma activa y no solamente como hacen algunos actores políticos, emitir sus críticas, que no está mal, a través de redes sociales, sino ser actores reales, actores fundamentales, participando de forma activa en esta preparación de los comicios del 2021. Por esto este llamado, que las mismas organizaciones políticas respondan a formar estos equipos de auditoría, que la sociedad civil participe como observadores nacionales. Estamos abriendo en la medida de nuestras posibilidades las invitaciones a la observación internacional, que por el momento nosotros ya tenemos confirmado. Por ejemplo, después de más de 10 años de ausencia, casi 12 años, la Unión Europea estará con una misión, inclusive antes del día de las elecciones vendrá con anticipación para mirar el proceso de preparación. Tenemos la confirmación también de la OEA, tenemos la confirmación de la Unión Interamericana de Organismos Electorales, de la Asociación Mundial de Organismos Electorales, de Transparencia Electoral, del Centro Carter, que están confirmados ya con su presencia y que estarán presentes el día de las elecciones. Pero aspiramos que más organismos internacionales se vayan sumando para que podamos nosotros, que esa confianza que le debemos a la ciudadanía, al pueblo ecuatoriano, se restituya, se vuelva y que la gente vaya con toda tranquilidad y certeza de que su voluntad que se expresa en las urnas será absolutamente respetada. Muchas gracias, ingeniera, por habernos acompañado el día de hoy en esta entrevista. Estaremos atentos de cómo se va desarrollando este proceso electoral rumbo a los comicios del 2021. Muchas gracias. Gracias, buenos días. Nos vamos a un corte comercial, amigos televidentes. Ya regresamos con mucha más información aquí en El Comercio TV. El COE cantonal de Guayaquil emitió nuevas medidas para evitar la expansión del COVID-19 en el puerto principal, mismas que se aplicaron desde este miércoles 4 de noviembre, entre ellas la prohibición de expendio de bebidas alcohólicas en determinados días y la realización de eventos por Navidad y fin de año. Veamos. La ocupación de camas UCI, señores, muchísima atención, es del 95% en este momento. Estamos en un momento peligrosísimo en la ciudad. La alcaldesa de Guayaquil fue firme con las medidas que desde este 4 de noviembre rigen en la ciudad. Empezaba con un balance de los decesos de las últimas semanas por COVID-19. Aquí la primera alerta. El día 3 de noviembre murieron en la ciudad de Guayaquil 8 personas por COVID. Y en los últimos 28 días, señores, han muerto un promedio de 6 personas por día por COVID. Pasamos de atender de 30 casos sospechosos diarios a 50 casos sospechosos diarios por COVID. No tardó mucho para exponer las nuevas reglas que se aplican en la ciudad, entre ellas, prohibición de venta de bebidas alcohólicas durante los días jueves, viernes, sábados, domingos y feriados. Las reuniones en hoteles con un máximo de 60 personas y con un tope horario de hasta las 22 horas. Malecones y parques de Guayaquil estarán cerrados por festividades del 25 de diciembre y del 1 de enero. Se regula el aforo en centros comerciales y jugueterías por época navideña al 50%.
Se reduce el aforo en restaurantes y restobares del 75 al 50%. Las autoridades esperan que con lo expuesto los niveles de contagio desciendan, que no quieren optar por volver al confinamiento. Los sectores nuevos intervenidos, Sauces, Samanes, Guayacanes, Ceibos, Paraíso, Urdesa, Miraflores y Kennedy, reportaron que en los Sauces es el sitio donde mayor caso de contagio se ha podido detectar. Las razones: juegos de fútbol, fiestas, reuniones en casa, la ocupación de camas UCI, señores, muchísima atención, es del 95% en este momento, y las camas de hospitalización ocupadas es del 50%. Lo que quiere decir, señores, que si se enferman no van a tener camas UCI para poder salvarles la vida. Informó Julio César Saona. Y con las nuevas medidas del COE cantonal de Guayaquil se generan las primeras reacciones en varios sectores. Dueños de hoteles y propietarios de licoreras anuncian que acatarán las disposiciones, pero les preocupa la situación económica que enfrentarán en diciembre. Representantes del sector turístico se reunieron como todas las semanas en la mesa técnica para analizar la situación de la pandemia en Guayaquil. Pero horas antes el COE cantonal había anunciado nuevas medidas que van desde la reducción del aforo en negocios y también sobre lo que sucederá en las festividades de Navidad y fin de año. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo y reclamando? Y vamos a tener una reunión en los próximos días con la alcaldesa. Es ¿qué está pasando? ¿Cómo va a ser la lucha contra la informalidad? La lucha contra la informalidad, que es quien nos embarca en todos estos problemas. La presidenta de la empresa pública municipal de turismo, Gloria Gallardo, indicó que aquí mencionaron todos que acatarán las disposiciones, aunque la realidad es otra. Y hay preocupación por el tema importante del empleo, porque al reducirse los aforos, indudablemente se piensa, bueno, tendré que sacar gente. Y lo que se trata es de que no haya desempleo. Como hemos hablado aquí, son medidas temporales. Lilian Intriago es propietaria de una licorera en la avenida Luis Plaza Dañín, en el norte de la ciudad. Ella cree que no es justo que les prohíban vender los jueves, viernes, sábados, domingos y feriados. El dueño del local ya me lo está pidiendo. Debo 1000 de luz y estoy sobreviviendo con esto. ¿Y ahora qué voy a hacer? Es contradictorio porque normalmente el lunes, martes la gente no toma. Entonces, ¿qué vamos a vender? Así otros ciudadanos con sus locales. Desde este 4 de noviembre deben reducir el aforo en el puerto principal, informó Charlie Pisa. Por su parte, la Coordinación Zonal 8 del Ministerio de Salud negó que exista un rebrote en Guayaquil, aunque informó que en los hospitales Guasmo Sur y Monte Sinaí el 85% de las unidades de cuidados intensivos están ocupadas. Veamos. Tenemos 5 camas libres también. La visita al Hospital Guasmo Sur se efectuó para evidenciar que al menos hasta hoy, en Guayaquil, no hay tal secreto a voces. Un rebrote, como algunos medios han indicado, eso no hay. Puede haber un pequeño aumento del número de casos, pero no es un número alarmante. Estuvo en el área de cuidados intensivos, donde las cifras no son desbordantes. Todavía. Bueno, nosotros tenemos un porcentaje aproximadamente actualmente del 15%, con la disponibilidad de que ese número de camas se puede ir aumentando. En las áreas de hospitalización la disponibilidad es mayor al 80%, mientras que en las áreas de observación tenemos una disponibilidad casi del 50%. Aquí hay 30 camas en hospitalización y 22 en observación. Mientras, en Monte Sinaí, afirma, el porcentaje de ocupación en UCI es el mismo, aunque hay 50 camas libres en hospitalización. Ante un eventual aumento, podrían duplicar el número de ventiladores mecánicos en ambos hospitales. Mientras tanto, en los exteriores del Hospital Guasmo Sur, familiares de un paciente oriundo del Cantón Playas denuncian que no existe información actualizada sobre su estado de salud, pues pese a que falleció el pasado domingo, fueron notificados este miércoles. Cuando yo entregué la medicación aquí y la recibió una de las personas que trabaja en esta institución, ya mi padre había fallecido y no nos supieron decir. Yo aquí hasta las 3:30 de la mañana. Si no es por intermedio de otra persona, de tercero, nos enteramos que el señor ya ha fallecido. Hay muchos familiares que quieren que se le dé la misma información a 5 familiares, pero ellos deben de ponerse de acuerdo y tener una persona que es la que va a recibir esa información para que le comunique a los otros familiares.
Ellos han preguntado afuera del hospital todos estos días, por eso es la queja. No, es por vía telefónica. Toda información se realiza por vía telefónica a los familiares. Finalmente garantizan el abastecimiento de fármacos, aunque admite la escasez de sedantes para cuidados intensivos. Por el mismo impacto mundial, informó Jorge Escobar. Y expertos señalan que el incremento de casos positivos por el COVID-19 en el país es alarmante. Indican que si la situación continúa de esa manera, sería muy probable que avancemos a una segunda ola de contagios. Las estadísticas son frías y a nivel nacional los contagios producto del coronavirus siguen sumando infectados. Así, desde el 2 de noviembre a este 4 de noviembre, es decir, al paso de 2 días, aumentaron en 1.871 los casos de pacientes que entraron a padecer la enfermedad. Actualmente la provincia de Pichincha es la que más problemas de contagios presenta. De igual manera, solo del 2 al 4 del mes en curso pasó de 59.629 casos confirmados a 59.981. El incremento es de 352 en 2 días. Pero del total de casos confirmados, en Pichincha el Cantón Quito concentra el mayor registro. Por poner un ejemplo, al 30 de octubre se tenía una cifra de 53.812 positivos, que se estimaba para la fecha en el 92.03% del universo de enfermos por COVID-19 en la provincia. Todo el personal de salud está un poco preocupado porque esto es el comportamiento de cada feriado, ¿no? Después de cada feriado. Y este experto tiene fundamento de causa, pues es nada más que el director del Hospital Temporal Quito Solidario, mismo que funciona en el Parque Bicentenario. Es por ello que de manera clara expone cuáles son las causas en el aumento de infectados. Lo que estamos viviendo en las últimas 2 o 3 semanas anteriores es correspondiente a un aumento de casos por el feriado del 9 de octubre. Los resultados muestran que hace pocos días mantenían una disminución de pacientes mismos que llegaron a ocupar 25 camas destinadas para atención por COVID-19. Hoy la cifra se ha duplicado. Hay un aumento constante y este aumento constante podría haberse complicado por este nuevo feriado que acabamos de pasar. Aunque las autoridades ven como mínima la posibilidad de que el país enfrente una segunda ola de contagios, desde el sector organizado de los profesionales de la salud aseguran que de seguir enfrentando la pandemia de esta manera, lo más probable es que se avance a una segunda fase de saturación del sistema de salud. Esto por efecto de nuevos infectados. Informó Javier Rosero.